Ya se está cargando. Yo te reviso. Un ratito. Listo. Salimos, ¿verdad? Espérame. Ya te doy está solo ya anclando. Te doy el aviso para que puedas comenzar. Listo. Ok, listo. Buenas tardes con todos. Antes que nada, quiero extender una calurosa bienvenida a quienes nos siguen desde redes sociales y sobre todo a quienes participan del programa Anticorrupción y la respectiva simulación académica Model United Nations Anti-Corruption, MUNAC 2021, que tendrá lugar los días 9 y 10 de abril a través de los medios telemáticos respectivos. Queremos recalcar que las inscripciones para esta simulación se encuentran aún abiertas y que podrán encontrar más información sobre estas en las redes oficiales del Observatorio de Derechos y Justicia y de su programa Anticorrupción Actúa contra la Corrupción. Por otro lado, deseo extender un cordial agradecimiento a quienes conforman el comité organizador de este programa. Tenemos por un lado a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sede Ecuador, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, el Centro de Estudios por la Transparencia y Derechos Humanos de la Universidad Internacional del Ecuador, la Librería Jurídica Ceballos, la Asociación Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador. El día de hoy tenemos la primera charla anticorrupción a propósito de este magno evento del MUNAC 2021, cuyo tema central es la independencia judicial y corrupción, consecuencias de la corrupción sobre la administración de justicia. Para tal efecto, tenemos un panel de lujo conformado por abogados expertos en temas relacionados con independencia judicial, litigio estratégico, derechos humanos, transparencia. Desde Argentina nos acompaña Sandra Elena, que se desempeña como coordinadora del programa Justicia Abierta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Desde Colombia nos acompaña Carolina Villadiego, que es asesora legal para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas. Desde Perú nos acompaña Cruz Silva del Carpio, que es coordinadora del área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal. Y desde México nos acompaña Carlos Guerrero, que es cofundador y presidente de la organización Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano. Bienvenidos y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. En este momento y para empezar, vamos a dar paso a nuestra primera panelista, que es Cruz Silva de Carpio, como mencioné, y es coordinadora del área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal. Ella nos va a hablar un poco sobre la corrupción judicial, nos va a ayudar a entender un poco más en qué consiste la corrupción judicial y en este caso la forma en que puede tener relación con la impunidad. Bienvenida y tiene la palabra. Muchísimas gracias, en principio, por la invitación del observatorio para debatir sobre este problema que es bastante estructural y común en todos los países de nuestra región. Lo relacionado particularmente con la corrupción judicial, creemos que debe ser, en principio, puesto en perspectiva. No solamente es una corrupción, por ejemplo, del Poder Judicial, sino en sí de todo el sistema de justicia, al que confluyen relaciones estructurales que escapan, formalmente hablando, a los funcionarios del sistema de justicia, dígase Fiscalía General o Ministerio Público, díganse Procuradurías o Defensa del Estado, o incluso el propio Poder Judicial. Y esto está considerado así porque los actores que participan de las dinámicas diversas de corrupción no solamente comprometen al funcionariado estatal, del sistema de justicia en general, sino que sobre todo tiene otros actores que no son considerados en las estrategias anticorrupción para poder combatir este serio problema. Perfiles como por ejemplo abogados, perfiles como por ejemplo otros poderes estatales como el poder político, ya sea el Parlamento o el propio poder ejecutivo, e incluso actores privados como empresarios, por lo general suelen ser actores de toda esta dinámica de corrupción que aportan a la corrupción en el sistema de justicia y más focalizadamente en lo que es la corrupción del Poder Judicial. Entonces, una primera idea que creemos muy central es poder identificar que los actores no son solamente los del Estado relacionados con el Poder Judicial o el sistema de justicia, sino estos otros actores privados de los que lamentablemente no logramos incorporar a veces en nuestros debates, pero son
muy, muy, muy importantes. Incluso los actores que logran ir de un escenario al otro. Muchas veces, por ejemplo, nos preguntamos a dónde quedan, dónde están aquellos funcionarios que han sido, por ejemplo, destituidos de su función en el sistema de justicia, ya sea como juez, como fiscal, como incluso personal administrativo, como secretario de juzgado, secretario de despacho, fiscal, asistente, etcétera. Pues bien, lo que posteriormente encontramos es que estos actores continúan ejerciendo el derecho, pero desde un escenario diverso, ya no el estatal, pero que podrían llegar a seguir contribuyendo a las dinámicas de corrupción. Supuestos como, por ejemplo, las renuncias de ex magistrados que están siendo cuestionados por presuntos actos de corrupción, o incluso la actividad privada de ex funcionarios porque, por ejemplo, han cumplido su tiempo de servicio en la función pública, aquí en Perú es de 70 años, se reenganchan a través de estudios privados, círculos de litigio, donde no necesariamente se trabaja en pro de la aplicación de la ley y sobre todo del bien público. Entonces, es bastante interesante que podamos identificar que cuando hablamos de corrupción del sistema de justicia existen actores que no están relacionados con el Estado, pero sobre todo que las dinámicas permanecen. Y eso nos lleva a un segundo supuesto, una segunda idea central. Es lo referido a que no tenemos que tener en cuenta lo que es el concepto de corrupción solo conceptualizado en lo que son los tipos penales o el derecho penal. A este, por supuesto, se le suma lo que es el derecho administrativo, teniendo en cuenta que hay diversos bienes jurídicos que se encuentran violentados en un acto de corrupción, pero la corrupción no es solamente lo que está en el tipo penal o lo que está en el supuesto de inconducta funcional del derecho administrativo sancionador, sino que también está reflejado en la violentación o la, digamos, la vulneración de principios éticos de la carrera no solamente pública, fiscal o judicial, sino también los principios éticos del ejercicio de la carrera profesional del derecho. Y además hay diversas prácticas que, si bien es cierto, pueden no ser identificadas como el clásico cohecho o conflicto de intereses o tráfico de influencias, también aportan a lo que son los escenarios de corrupción. Entonces, esta identificación del fenómeno de la corrupción, más allá del tipo penal, más allá del supuesto disciplinario administrativo y más allá de incluso las normas éticas, nos lleva a poder reflexionar sobre la corrupción ya no solo desde la perspectiva legal, sino obligatoriamente de la mano de una perspectiva antropológica, sociológica e incluso cultural. Y esto es muy importante cuando hablamos en lo que son los diversos casos de corrupción en el sistema de justicia. Una tercera idea que me parece bastante interesante que podamos compartir es en lo relacionado a cómo proteger entonces a nuestro sistema y nuestros derechos de los actos de corrupción en el sistema de justicia, siendo tan amplios, siendo tan diversos y teniendo diversos actores respecto de diversas dinámicas. Y creo de que una idea que no se ha explorado ni relacionado debidamente con este concepto es una garantía fundamental que está vinculada al debido proceso, que es la garantía de la apariencia de independencia e imparcialidad del actor judicial. Esto también puede ser aplicado debidamente al actor fiscal. Y con esto, ¿a qué nos referimos? Si bien es cierto, esta garantía de la apariencia de la independencia y parcialidad está referida a un concepto que tiene que ser llenado caso a caso, lo cierto es de que muchos ejemplos de casos concretos de violación a esta garantía pueden ser indicios que estén relacionados a actos de corrupción como clásicamente los conocemos. A partir de esta garantía de apariencia de independencia y parcialidad, es decir, no solamente ser independientes, sino también parecerlo, y romper esa apariencia ya significaría una vulneración de este principio, ayuda en mucho a prever los escenarios o los riesgos de corrupción. En Perú, por ejemplo, se ha desarrollado desde el año 2018 la investigación con mucho más ahínco y el estudio
de lo que fue el caso denominado CNM Audios, en relación a nuestro ex Consejo Nacional de la Magistratura, la instancia que elegía a jueces y fiscales a nivel nacional, o el famoso caso, el mismo, llamado también Lavajuez. A partir de este caso se identificó que de haber tenido los más altos estándares de lo que significa la garantía de la apariencia, de independencia e imparcialidad, pudo habernos ayudado a evitar estos casos de gran corrupción. Para quienes no conocen este caso, que fue hecho público en julio del 2018, involucraba no solamente magistrados, jueces y fiscales de la Corte Suprema, de Cortes Superiores, sino también abogados, a empresarios, a políticos, representantes en el Parlamento y también a integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, que, como les comento, era la instancia que elegía, evaluaba y destituía a jueces y fiscales a nivel nacional. La garantía de apariencia, independencia y parcialidad, por ejemplo, nos llevaba a poder, como ciudadanos, cuestionar cómo es posible que alguien que había tenido desde resoluciones o sentencias o dictámenes fiscales con violación a los principios jurídicos del debido razonamiento y la debida motivación, cómo es posible de que ellos pudieran entrar, pero ya no solo respecto del requisito de la capacidad o de la idoneidad jurídica para acceder a un cargo tan importante como juez o fiscal, sino que incluso hablando de estos supuestos errores en la motivación de sus resoluciones como indicios de presuntos actos de corrupción. Y es que, si es que nosotros hacemos de repente en cada uno de nuestros países una evaluación de cuáles son los antecedentes, los relacionamientos, los cuestionamientos y las resoluciones indebidamente motivadas de una manera errónea, visiblemente identificable, podríamos llegar a dar de que esos mismos perfiles son los que posteriormente han incurrido en actos de presunta corrupción. En el Perú ha sido así en diversos casos concretos, no solo de jueces y fiscales que han llevado casos en materia penal, sino también en materia de familia y sobre todo en casos relacionados a la materia de derechos humanos, donde han estado involucrados personas que han sido investigadas y relacionadas con el poder político. Entonces, esta idea general de poder combinar lo que es el contenido caso a caso, construido desde la propia experiencia, desde nuestros propios países, de la garantía de apariencia, de independencia, imparcialidad, nos puede ayudar muchísimo, no solamente a poder tener fiscales y jueces que puedan dar la talla con estas apariencias, sino en efecto parar el acceso de perfiles que están coludidos con la corrupción y que lamentablemente no son visibles para no solo su estudio, sino también para la investigación y la sanción. Existe un cuarto escenario, una cuarta idea principal, que también creemos importante vincular a la prevención de la corrupción en el sistema de justicia, y es sin duda los factores estructurales. Una lucha contra la corrupción en el sistema de justicia sin que se pueda identificar el estado de las remuneraciones, la transparencia de las decisiones, no solamente de las sentencias, sino también de los escenarios institucionales de gobierno, y también el relacionamiento con la sociedad civil, lo que es la transparencia, la publicidad, el intercambio de opiniones sobre qué hacer o no en el nuevo año judicial o fiscal, son situaciones estructurales que ayudan a promover los mayores riesgos de la corrupción. Y estos escenarios son importantes que puedan ser trabajados. De nada va a valer poder identificar casos concretos, de nada va a valer poder identificar sentencias que estén certificando que hay actores del sistema de justicia que han incurrido en corrupción, si es que no vamos a las causas estructurales que ayudan a este escenario de riesgos de la corrupción. Entonces, esa es una gran lección aprendida. Creemos que deben ir ambas de la mano y que deben siempre conversar. Una quinta idea que también a nosotros, digamos, hemos logrado aprender en el día a día, como decía Andrés Murgueitio,
Nosotros somos una organización de sociedad civil que ha hecho no solamente un acompañamiento, sino una investigación a diversos actores de la justicia que cuando desde hace 10 años presentaban sentencias judiciales cuestionables y querían ser magistrados de la Corte Suprema, 10 años después ya se lograba identificar a través de la publicación de audios donde estaban sus propias voces que daban vida y evidencia de actos de corrupción para acceder a la magistratura, para resolver un caso de violación, etc. Hemos identificado también que es súper importante que la sociedad civil tome la fiscalización de los actores de una forma permanente. Es muy importante identificar cuándo es que hay, por ejemplo, las elecciones de las nuevas autoridades, que esto es súper clave también en todo este proceso de lucha contra la corrupción, pero no son los únicos momentos esenciales para poder trabajar e identificar la corrupción en el sistema de justicia. La permanencia de esa vigilancia, de la evaluación de las sentencias, y también la mirada sobre los relacionamientos o acercamientos de grupos de jueces con grupos de abogados, con grupos de empresarios, parlamentarios, e incluso, como pasó aquí en el Perú, grupos de estudio y de editoriales, que eran prácticamente una excusa para generar un espacio de encuentro entre estos actores. Es súper importante que estas diversas dinámicas y encuentros puedan estar bajo la lupa, no necesariamente porque ya es un acto de corrupción, sino que son algunos indicios de lo que posteriormente puede, en efecto, evidenciarse como actos de corrupción. Hay una sexta idea que es bastante importante también cuando hablamos de corrupción en el sistema de justicia, y está relacionado con lo que es la perspectiva de género y la poca presencia de mujeres en cargos de gobierno, no solamente de la judicatura y la fiscalía, sino también de la presencia de más juezas y de más fiscales en el ejercicio concreto de su función como jueza o como fiscal. Y esto no necesariamente porque se tenga este estereotipo o percepción de que las mujeres pueden ser menos corruptoras o corruptibles, sino que es un gran grupo diverso de trabajo que ha estado relegado en el sistema de justicia de poder acceder a diversos escenarios y espacios de gobierno, de la administración, que ha hecho que toda la dinámica del gobierno, de las instituciones, se focalice no solamente en ciertos grupos, sino que esos grupos preeminentemente estén conformados por varones. Esa ha sido la experiencia peruana en lo que es el sistema del Poder Judicial, concretamente hablando. Entonces, no solamente la presencia y la promoción de mujeres capaces y con trayectoria a ser magistradas y tener altos cargos en la judicatura y en las fiscalías o en los ministerios públicos es algo importante por el hecho de igualdad el acceso a la función pública de la magistratura, sino que sociológicamente hablando la presencia de un nuevo grupo que se conduzca con transparencia y con meritocracia hace que los otros grupos que han tenido concentrados el poder tengan un contrapeso y se diluyan. Entonces, la lucha por el género y la perspectiva de género en los altos cargos de la judicatura no solamente es un tema de justicia, de acceso a esta función pública en igualdad de oportunidades, sino que es una herramienta estratégica también para poder hacerle un contrapeso a la corrupción, integrando diversos grupos que tienen que estar, por supuesto, con las debidas trayectorias corroboradas en los mandos del sistema de justicia. Lo que es el género ha sido muy importante y de repente, y aquí yo voy cerrando un poco mi intervención, es súper importante que se pueda analizar las posibles coincidencias de lo siguiente. Casos relacionados con derechos humanos en nuestros países, casos que involucran a actores políticos o relacionados con el poder político, casos relacionados con el poder económico nacional y regional, con lo que es la perspectiva de género de quienes actúan y quienes han sido parte de
de estas decisiones jurisdiccionales y fiscales. Lo que hemos visto, por ejemplo, en nuestro país, es que actores relacionados con sentencias que daban impunidad en casos de graves violaciones a derechos humanos, en casos de corrupción política y económica, han tenido un perfil nada proactivo y al contrario adverso a lo que es la perspectiva de género en el sistema de justicia e incluso la perspectiva de género en el análisis de las causas, no solamente relacionadas con violencia contra la mujer y familia, sino en todas las causas. Entonces, así hemos podido identificar de que algunos magistrados que han tenido estas sentencias cuestionables por ir a favor de la impunidad en estos diversos casos, han coincidido con lo que ha sido una escasa perspectiva de género y promoción del acceso a la justicia en igualdad de condiciones, no solamente respecto de las mujeres, sino también del grupo LGTBIQ. Entonces, este match, este cruce, es bastante interesante. Aquí nosotros tenemos a una colega, Rocío Villanueva Flores. Ella es la primera decana de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú en 100 años, y tiene un artículo muy interesante sobre este cruce digamos, de escenarios, y sobre todo de lo siguiente, y ahora sí, aquí cierro mi intervención. Cuando las decisiones jurisdiccionales estén indebidamente motivadas de una forma escandalosa, evidente, e inobjetable, esa resolución, esa motivación puede ser la careta de un acto de corrupción durante el proceso de decisión jurisdiccional o de actuación fiscal. O son muy ineficientes, incapaces las personas que han llegado a tener esta fundamentación de estas decisiones jurisdiccionales o fiscales, o es que esto simplemente la argumentación jurídica es solo un escaparate y una máscara para tratar de justificar actos que con el derecho no tendrían ninguna justificación, que son justamente los pactos bajo la mesa. Entonces, la indebida motivación también es una herramienta para poder investigar y analizar lo que pudieran hacer los indicios de las dinámicas de corrupción dentro del sistema de justicia. Yo lo dejaría ahí, y nuevamente agradeciendo al observatorio por la invitación y por la posibilidad de conversar con grandes y queridos colegas y con todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Cruz. Una excelente intervención y me permito resaltar algunos puntos. Partimos con la idea de que la corrupción judicial evoca una corrupción del sistema entero y para comprenderla se tiene que comprender también quiénes son los actores, que a diferencia de la creencia común no son únicamente los funcionarios judiciales, sino también los privados, mejor dicho, actores no relacionados con el ámbito público que intentan influir en la administración de justicia. También nos dio varias ideas centrales, mejor dicho, en relación a las causas de la corrupción, así como su combate y la prevención. Y algo fundamental fue que nos recordó que la lucha contra la corrupción en el sistema judicial es complicada si no se identifican el estado de las remuneraciones, la transparencia de las decisiones y el relacionamiento de la sociedad civil. De todo esto podemos recalcar, y en palabras de la misma Cruz, la sociedad civil debe tomar la fiscalización de los actores de manera permanente. Algo fundamental de su intervención me parece que nos recordó cómo la perspectiva de género es trascendental en la lucha contra la corrupción, y para lo cual nos recordó que la dinámica del gobierno, por lo general, en el caso de Perú, que nos ejemplificó de una manera muy clara, es que las instituciones se focalicen, sean dirigidas por ciertos grupos de hombres en este caso, y que la diferencia de la inclusión de una verdadera perspectiva de género en el combate a la corrupción sería de que se garantizaría mayor transparencia en las decisiones o en las decisiones de la administración de justicia o las decisiones de los operadores judiciales. Muchísimas gracias, Cruz. Y en este momento vamos a dar paso a Carolina Villadiego, desde Colombia. Como comentamos, ella es asesora legal para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas. Ella nos va a hablar sobre cómo la corrupción judicial puede afectar a los derechos humanos, o mejor dicho, cómo puede derivar en violaciones a los derechos humanos a través de distintas acciones de los mismos operadores de justicia. Bienvenida, Carolina, y tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes para todas y para todos. Gracias al Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador por la invitación a este conversatorio virtual.
Mi intervención va a estar dividida en dos partes. En primer lugar, voy a abordar aspectos centrales del análisis del concepto de independencia e imparcialidad judicial, retomando las palabras de Cruz, y el análisis del concepto de rendición de cuentas judicial para, digamos, poner en contexto el tema de la necesidad de prevenir, investigar y sancionar la corrupción judicial como parte de, digamos, del concepto general de derechos humanos. Y en segundo lugar, voy a mencionar ejemplos que evidencian cómo la corrupción judicial afecta la imparcialidad judicial y, por lo tanto, los derechos de las partes en los procesos. Entonces, con esto voy a entrar primero en la primera parte de mi intervención, que es una reflexión general sobre los conceptos de independencia judicial y rendición de cuentas en el ámbito judicial. En términos generales, el concepto de, digamos, la independencia y la imparcialidad judicial son elementos centrales del derecho a un juicio imparcial o justo, también conocido como debido proceso en esta región latinoamericana, y esto está contenido o es parte esencial del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De esta manera es claro que todas las personas tienen derecho a ser juzgadas por jueces o tribunales independientes e imparciales. Cuando hay violaciones a esto, pues se constituyen violaciones generales al artículo 8 de la Convención Americana al debido proceso y por lo tanto también a veces al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En términos generales, resguardar la independencia judicial debe tener, digamos, en cuenta por lo menos 4 elementos centrales, y estos 4 elementos centrales son como el resumen de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también del Comité de Derechos Humanos, particularmente están contenidos en la observación general número 32 del Comité de Derechos Humanos. ¿Cuáles son esos 4 grandes elementos que tiene la independencia judicial y que permiten resguardarla? 1, los procesos de nombramiento de jueces y las calificaciones que se exigen para realizar dicho nombramiento. 2, las garantías relacionadas con la estabilidad de los jueces en el cargo, en particular todas las que están asociadas a procesos de jubilación o a expiración de mandato. Tercero, las condiciones que rigen los ascensos, los traslados, la suspensión y la cesación de funciones de los jueces. Y entonces en este ámbito, por supuesto, los procesos sancionatorios, los más conocidos, los procesos disciplinarios. Y un cuarto elemento de estos 4 elementos centrales es la independencia efectiva del Poder Judicial frente al Poder Político y al poder político, tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Estos elementos son muy importantes porque cuando se analiza la necesidad de rendición de cuentas en el ámbito judicial y también la posible corrupción judicial, es importante tener en cuenta un poco de qué tipo de función y de qué tipo de garantías de independencia judicial estamos tratando y quién tiene el poder sobre esa función, y más adelante voy a entrar sobre eso. Un concepto muy importante también como garantía central del debido proceso es la imparcialidad judicial. Ya Cruz se refirió a esto, pero digamos que en términos generales la imparcialidad judicial es la idea según la cual los jueces deben decidir los casos sin injerencias ni presiones, y en general la jurisprudencia ha dicho siempre que hay un elemento objetivo y un elemento subjetivo del concepto de imparcialidad judicial. El elemento objetivo es un poco lo que Cruz refería sobre el concepto de apariencia de imparcialidad, y por eso, digamos, la jurisprudencia lo que ha mostrado ahí es que se han generado todos los elementos de recusación e impedimentos de jueces que uno puede mirar si un juez o jueza ha debido ser recusado en un caso concreto y no se recusó, probablemente hay una violación al elemento objetivo de la imparcialidad judicial. Y el elemento subjetivo de la imparcialidad judicial es este concepto según el cual los jueces y juezas deben fallar los casos sin influencias ni sesgos ni prejuicios personales, y que también los jueces y juezas no deben actuar de manera que indebidamente se promueva los intereses de una de las partes por encima de los de la otra. En este marco, entonces, los conceptos generales de independencia judicial e imparcialidad judicial, que son centrales al concepto y al derecho humano al debido proceso,
También, así como existe ellos, también existe otro concepto que es muy importante en el Estado de Derecho, que es el concepto de rendición de cuentas judicial o rendición de cuentas del ámbito judicial o rendición de cuentas del Poder Judicial, independientemente de quiénes en el Poder Judicial ejerzan qué tipo de funciones, y más adelante voy a entrar sobre eso. El concepto de rendición de cuentas a nivel judicial un poco va al corazón de un pilar esencial en un Estado democrático de derecho, que es que las autoridades públicas, independientemente de la rama del poder público a la que pertenezcan, deben ser transparentes en sus actuaciones y deben rendir cuentas en sus actuaciones. Y en esto, entonces, en este escenario, la rendición de cuentas en el ámbito judicial debe existir tanto en el ámbito jurisdiccional, es decir, en el trabajo específico que tienen jueces y juezas decidiendo casos, y por eso ahí, por ejemplo, uno de los mecanismos específicos que promueve la transparencia y la rendición de cuentas en la labor jurisdiccional como tal es la debida motivación a la que se refirió Cruz. Hay también, digamos, acá un poco las garantías sobre posibilidad de recusar jueces o juezas dependiendo de si tienen interés en el caso concreto o si tienen prejuicios sobre los mismos. Y al mismo tiempo, digamos, hay otro tipo de rendición de cuentas en el ámbito judicial que está asociada a las otras funciones que son, digamos, de diverso tipo. Están las funciones de gobierno judicial, que pueden estar más asociadas a los procesos de selección, nominación de jueces y juezas. Están también los procesos sancionatorios en el marco, digamos, del Poder Judicial, sancionatorios frente a la labor de los funcionarios, de los servidores judiciales, y también está obviamente las funciones de rendición de cuentas desde el punto de vista de las funciones más de ejecución presupuestal, ejecuciones de gestión y demás. Con esto lo que quiero mostrar es que en general la rendición de cuentas a nivel judicial también es importante en todas las diferentes esferas y funciones que ejerce un poder judicial y que se debe hacer en los tipos de funciones y lo debe hacer los tipos de que ejercen esas funciones. En este escenario, o sea, de que la independencia y la imparcialidad judicial son elementos centrales del derecho al debido proceso y que la rendición de cuentas judicial es parte, digamos, de un pilar esencial de un Estado de derecho para transparencia y rendición de cuentas, es que, digamos, se debe analizar y caracterizar la corrupción en el sistema de justicia. Para ello, a mí me parece interesante retomar un poco la fórmula de Klitgard, que ha analizado el concepto general del fenómeno de corrupción, porque según él, digamos, la corrupción tiende a aparecer cuando una persona que toma una decisión, primero, detenta el poder monopólico sobre esa decisión, segundo, tiene alta discrecionalidad sobre la toma de esa decisión, y tercero, esa decisión, digamos, tiene pocos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Y creo que estos elementos son interesantes, importantes para analizar un poco los casos de corrupción judicial y de los casos que han aparecido sobre corrupción en el sistema de justicia, y más adelante voy a dar algunos ejemplos. En términos generales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tanto en su resolución número 1 de 2018 como en el informe sobre corrupción y derechos humanos de diciembre del 2019, digamos, ha mencionado que tener un sistema de justicia imparcial e independiente es fundamental para combatir la corrupción y que entonces al mismo tiempo hay que prevenir e investigar y sancionar la corrupción judicial, y también que la corrupción judicial puede implicar que se profieran sentencias por fuera de los méritos del caso, que existan demoras injustificadas en los procesos, prácticas como la pérdida de documentos en trámites judiciales, entre otras. Con este, digamos, marco conceptual que he brindado, un poco quiero pasar al segundo punto de esta intervención, que se relaciona más con mencionar algunos ejemplos de corrupción judicial que evidencian cómo la corrupción afecta la imparcialidad judicial y, por lo tanto, los derechos de las partes en los procesos. Un primer caso que quiero mencionar es un caso que ocurrió en Colombia, que se conoce públicamente como el Cartel de la Toga. Es un caso que salió a la luz pública en 2017 e involucra al menos a 3 ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 2 de ellos fueron presidentes de la Corte Suprema de Justicia.
a un magistrado que estaba activo en el momento en el que sale este escándalo a la luz pública y al fiscal encargado de combatir la corrupción en el país, conocido como el fiscal anticorrupción. En términos generales, lo que sucede en este caso es que la Corte Suprema de Justicia en su sala penal tiene la competencia para juzgar a algunos altos funcionarios del Estado, particularmente a congresistas y altos funcionarios del Poder Ejecutivo. Y un poco lo que pasa en este caso es que se destapa una estructura de corrupción que por lo menos involucra a estas personas que mencioné hace un momento, pero es posible que están involucrados muchas otras personas. Y lo que pasa en este caso es que se hacen, digamos, favores, entre comillas, obviamente, y se piden sobornos para fallar a favor o en contra en estos casos que involucran delitos y, digamos, delitos presuntamente cometidos por altos funcionarios del Estado. En términos generales, digamos, este caso ejemplifica varios aspectos que son muy importantes para tener en cuenta en la prevención de la corrupción judicial, pero también en el combate y la sanción de la corrupción judicial. ¿Por qué? Primero porque les acabo de mostrar que es como hay una estructura, entonces no es una persona aislada generando este fenómeno de corrupción judicial, es un sistema de corrupción que ocurre en una alta autoridad judicial, que es la sala penal, digamos, no la sala penal, es la Corte Suprema de Justicia, pero es para influir en los casos de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, donde hay digamos, un poder monopólico sobre las decisiones judiciales de estos altos funcionarios de instancia, y donde, aunque hay unos plazos en los procesos, lo que es claro es que los procesos avanzan o no avanzan dependiendo de, digamos, la carga judicial, y ahí hay todo un margen de discrecionalidad que fomenta y promueve que unos procesos puedan avanzar más que otros por prácticas indebidas y básicamente por corrupción. Y también es digamos, es un punto, es un tema donde hay muchísimos intereses de alta connotación y alto perfil público interesado. La semana pasada, uno de los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia que está involucrado en este escándalo de corrupción fue condenado por este caso, y ya antes el fiscal anticorrupción había sido extraditado a Estados Unidos porque uno de los sobornos los recibió en Miami y Estados Unidos lo pidió en extradición, y es en el marco de ese escándalo en el que se destapó un poco todo este escándalo. Un segundo caso que quiero mostrar un poco y que quiero ejemplificar tiene que ver con un caso de corrupción que se dio al interior de la Corte Constitucional de Colombia. En Colombia, digamos, este caso que voy a mencionar no es el caso más conocido que se presentó en esta corte, pero es un caso que me parece que tiene otros matices e involucra otros aspectos relevantes para prevenir e investigar la corrupción judicial. En términos generales, digamos, un empleado de la Corte Constitucional, de la Secretaría General de la Corte Constitucional, que no ejerce funciones judiciales, es un empleado, digamos, auxiliar judicial en esa secretaría, llamaba a las personas cuyos casos estaban en la Corte a través de acciones de tutela, y les decía que podía influir en que la Corte Constitucional seleccionara su tutela para revisión, y les cobraba un dinero por eso. Este caso, digamos, es un caso distinto en varios sentidos, pero muestra varios problemas sobre cómo la discrecionalidad de una decisión puede generar corrupción judicial. Porque es un caso distinto. Primero, es un funcionario y no hay como, hasta el momento no parece que haya habido un entramado de corrupción de diferentes personas con diferentes intereses en el marco de sino que es un funcionario aislado haciendo esto. Punto número 2, es un funcionario que cobra por estos, digamos, por esto a las personas interesadas, pero que no tiene ninguna injerencia en la decisión, porque la decisión la toman los magistrados de la Corte Constitucional sobre
Sin embargo, es un caso que evidencia otros problemas que están un poco en la fórmula de Klitgar que he mencionado antes, que es, este es un típico caso donde la Corte Constitucional, por diseño institucional, tiene un alto margen de discrecionalidad al seleccionar qué acciones de tutela revisa. Para dar un ejemplo, en general, la Corte revisa menos del 1% del total de acciones de tutela que se deciden en el país. Entonces, su margen de discrecionalidad para seleccionar es muy alto. Y hay algunos asuntos y problemas sobre la transparencia de los criterios y por qué unos casos se seleccionan y otros no. Entonces, es un ámbito donde la altísima discrecionalidad y la falta de transparencia puede promover un caso como estos de corrupción judicial. Y el último caso que quiero mencionar es un caso de corrupción judicial que está más asociado a Venezuela. En Venezuela, algunas estimaciones de la sociedad civil principalmente, porque hay falta de datos en Venezuela, muestran que alrededor del 80%, un poco más, de los jueces de instancia en el país son jueces provisionales, es decir, jueces que no han sido nombrados a través de los mecanismos generales de selección y de carrera y de concurso, sino jueces seleccionados, como llamaríamos coloquialmente, a dedo. Y esto, digamos, sumado a una serie de situaciones que durante años han socavado la independencia de facto de los jueces en el país, como por ejemplo que los nombramientos sean totalmente discrecionales, que para ser nombrados se requiera tener afiliación con el partido del gobierno o un poco militancia política, pues ha generado todo un entramado que promueve la corrupción en el sistema judicial venezolano. Para darles algunos de estos datos está en un reporte que hizo un portal periodístico muy bueno venezolano que se llama Armando Info, es que se han conocido casos, por ejemplo, de jueces en Venezuela que son jueces y al mismo tiempo contratistas del Estado, o que son jueces militantes del partido de gobierno y que han sido colocados o nombrados ahí por ser justamente militantes del partido de gobierno, y digamos, todo esto lleva también a que haya una idea sobre que vincularse al Poder Judicial es una forma para obtener dinero a través de corrupción. Entonces, aquí hay, digamos, hay una decisión, el uso de la decisión discrecional de socavar la carrera judicial y hacer nombramientos de jueces provisionales a dedo ha fomentado toda esta, digamos, permanencia de jueces provisionales que no tienen estabilidad, que no tienen procedimientos claros de control y promueve claramente, digamos, los esquemas de corrupción judicial. Con esto, digamos, cierro y concluyo diciendo que la prevención de la corrupción judicial y la investigación y la sanción, que son fundamentales para poder garantizar la independencia y la imparcialidad judicial, debe también tratar de evidenciar y demostrar bien cómo se caracteriza la corrupción y los distintos tipos de corrupción que existe en el sistema de justicia, y en eso retomo las palabras de Cruz, donde digamos, el espacio de la sociedad civil es muy importante para poder evidenciar esto. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Carolina Villadiego. Nuevamente me permito hacer un breve resumen. Para empezar, ella nos recordó que la independencia y la imparcialidad son parámetros fundamentales para la administración de justicia y que a su vez las violaciones de esta independencia derivan en violaciones a los derechos humanos. Nos dio unas pautas muy importantes para tomar en cuenta, por ejemplo, que para resguardar la independencia judicial se deben tener en cuenta 4 elementos centrales, que por ejemplo son los procesos de nombramiento de jueces y las calificaciones que se exigen para tales nombramientos, las garantías con la estabilidad de los jueces en el cargo, las condiciones que rigen los ascensos, traslados, suspensión y cesación de las funciones de los jueces, independencia del poder judicial frente al poder político. Algo que me pareció y que de hecho nos pareció fundamental y realmente interesante son todos estos casos relacionados al ámbito judicial colombiano de cómo la corrupción se ha manifestado desde diferentes formas y que en definitiva nos permite ver, sí, por un lado, cómo se manifiesta la corrupción y a su vez cómo esto puede derivar en violaciones a los derechos humanos. De igual manera, el ejemplo del caso venezolano, donde ciertos jueces también llegan a ser contratistas para el Estado, realmente es un claro ejemplo de cómo puede operar estas dinámicas de la corrupción y que en definitiva apoya muchísimo al debate.
Me gustaría también resaltar algo que mencionó al final de su intervención, y es que la prevención de la corrupción y la investigación y sanción deben evidenciar cómo se caracteriza la corrupción y los distintos tipos de corrupción del sistema de justicia. Muchísimas gracias y doy paso al siguiente panelista de este conversatorio. Es Carlos Guerrero, desde México, que es cofundador y presidente de la Organización Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, también conocida como DLM. Él nos hablará desde su experiencia desde la sociedad civil a través del litigio estratégico para combatir de cierta manera estas manifestaciones de la corrupción y sobre todo luchar contra la impunidad. Bienvenido, Carlos, y tiene la palabra. Muchas gracias, José Andrés, y muchas gracias a todas y a todos los que han podido participar de este evento. Quisiera no ser repetitivo de las ideas tan importantes que tanto Carolina como mi querida Cruz Silva han expresado en esta mesa. Y para mi intervención centraré pues las ideas a partir de 4 puntos fundamentales. El primero de ellos, insistir en la independencia judicial, particularmente pensando en lo que desde DLM, por ejemplo, hacemos en litigios estratégicos o en informes técnicos, en donde la independencia judicial y el combate a la corrupción siempre son argumentos y derechos que pueden hacerse valer frente a un tribunal en este tipo de litigios. El segundo punto sobre el cual voy a platicar hace referencia a la corrupción como tal en el sistema de justicia y a algunos casos en los que nos ha tocado participar desde DLM. El tercero es un tema bastante novedoso en México, que ha venido ocurriendo mucho, sobre todo a partir de esta administración pública, y que es el argumento de la corrupción como limitante de la independencia judicial, que verán que es algo muy interesante que tiene que empezar a cuestionarse y a debatirse. Y finalmente, el tema relacionado con el interés legítimo de las organizaciones de la sociedad civil para participar en juicios y procedimientos. En primer lugar, como lo mencionaba hace un momento, me parece que es muy importante que tengamos en mente, en seguimiento a lo que ya ha dicho Carolina con tanta claridad sobre el tema de la independencia judicial, resulta muy importante que conozcamos y recordemos siempre al hablar de este tipo de conceptos estos 4 elementos que lleva o que conlleva la independencia judicial. La independencia externa, que hace referencia a esta garantía que deben tener los activos o las personas que forman parte del Poder Judicial frente a las injerencias del poder político, ¿no? de aquellos que provengan de actores ajenos, externos a la propia judicatura. La independencia interna, que también hace referencia a cómo los órganos judiciales se encuentran libres de presiones e interferencias desde su propia estructura, desde sus propios órganos de administración, desde sus propios mecanismos internos de revisión y de rendición de cuentas. De la independencia institucional, la prohibición como tal de que existan interferencias indebidas en mecanismos de selección y nombramiento de jueces, sobre el que haré una pausa en un momento, y el tema de independencia individual, que hace referencia como tal a la integridad y dignidad de los propios miembros de la judicatura, en tanto su seguridad personal y también la estabilidad en el cargo, temas relacionados, por supuesto, con la carrera judicial. Decía que es muy importante analizar estos conceptos porque la independencia judicial en los casos de litigio estratégico nos llevan o nos permiten caminar hacia un sendero en donde un juez o una jueza pueda analizar violaciones constitucionales. En México, la figura del juicio de amparo,
que en buena medida se replica en varios de los países de Latinoamérica y el Caribe, bajo otros nombres, pero al final de cuentas se trata de un remedio constitucional, y ese remedio constitucional pretende que restituir las violaciones de derechos de cualquier persona que esté en el territorio, en este caso mexicano. Hablar de independencia judicial, por lo tanto, en una petición de amparo permite que un juez o una jueza pueda analizar violaciones en una materia que de pronto pudiera ser bastante amplia, que de pronto pudiera ser bastante poco entendible, ¿no? Porque pues hay efectivamente muchos jueces, muchos magistrados que cuando pues analizan este tipo de peticiones no alcanzan a visualizar cómo es que la independencia judicial no solamente significa o beneficia a los miembros de la judicatura, sino también a los ciudadanos. Contar con una independencia judicial o tener jueces independientes no es solamente un derecho que tienen los propios miembros activos del Poder Judicial local o federal o nacional, sino que también se trata de un derecho con el que cuentan los ciudadanos. Tener jueces independientes es, por lo tanto, un derecho que puede reclamarse por personas, tanto físicas como morales, y en la cuarta parte de esta intervención hablaré sobre lo que hemos llamado y se ha desarrollado en México el interés legítimo de las organizaciones de la sociedad civil, o que en la teoría anglosajona se ha llamado el legal standing, cómo puede las organizaciones aparecer frente a juicios y tribunales. El segundo de los puntos sobre los cuales me gustaría hacer referencia es la corrupción en el sistema de justicia. Tanto Cruz como Carolina han hecho un desarrollo bastante específico sobre no solamente temas doctrinales y teóricos, sino también jurisprudenciales, pero también casos que han venido ocurriendo en los últimos años. En el caso de México, para nosotros, desde Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, DLM, ha sido muy importante la materia de las designaciones. Visto el tema pues, desde el punto de vista de la independencia judicial, pero también de la independencia de los órganos de procuración de justicia, fiscales, ministerios públicos. Para nosotros el tema de designación de jueces, particularmente y juezas, ha tenido mucha relevancia cuando, sobre todo, se trata de los jueces de más alta jerarquía en nuestro país, que son quienes integran la Suprema Corte. En México se les denomina ministros o ministras a aquellos jueces constitucionales que forman parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia o de las salas, de las dos salas de la propia Suprema Corte. Es muy importante porque la independencia judicial y la imperancia de este principio no deja de ser relevante cuando se trata de personas designadas directamente por el presidente. Con mucha mayor razón, este tipo de designaciones debe atraer mucha más atención con diferentes perspectivas y diferentes visiones que la de jueces de primera instancia, tanto a nivel federal como a nivel local. Nosotros hace algunos años, un par de años, iniciamos un juicio precisamente en contra de la designación de una ministra de la Suprema Corte que anteriormente había sido la titular de la agencia del Estado mexicano a nivel federal que se encarga de observar el tema relacionado con impuestos, ¿no? En México se llama el Sistema de Administración Tributaria, también conocida como SAT. Y a nosotros nos parecía que efectivamente cuando el presidente había nombrado a esa persona como titular del Sistema de Administración Tributaria,
pues en una buena medida le había descalificado hasta cierto punto de participar de un puesto, de un cargo, de una posición que al final de cuentas resultaba ajena al poder ejecutivo, ¿no? Y esto era precisamente la integración del poder judicial. Además, en uno de los puestos de mayor relevancia dentro del poder judicial, como es ser un elemento de los 11 ministros y ministras de la Suprema Corte. A partir de ello iniciamos un litigio interesante en el que centramos nuestra atención hacia dos puntos fundamentales. El primero de ellos, hacia la debida fundamentación y motivación que el presidente debe hacer sobre sus nominaciones, pero que eso es un tema aparte del que hoy nos tiene aquí reunidos. Pero el segundo tema es quizá uno de los más importantes que puede relacionarse con este punto. Y no solamente es el tema de la independencia judicial o de la judicatura, como lo hemos anunciado desde un principio los participantes de esta mesa, sino también relacionado con la corrupción política. Y esta corrupción política precisamente hace referencia a la designación de ciertas personas que, aunque cumplen con requisitos formales para ser parte de para ejercer un cargo específico, no cumplen con ciertos requisitos subjetivos que en este caso impiden hasta cierto punto que ciertas personas puedan desempeñar su cargo dentro de la judicatura sin o con independencia, ¿no? O sin la dependencia necesaria de los que requiere la judicatura para el ejercicio de la función y de la actividad jurisdiccional. El tercero de los puntos hace referencia a una discusión que hemos venido teniendo en México desde hace algunos meses, y es el argumento de la corrupción como una limitante de la independencia judicial. Hemos observado en los últimos meses y sobre todo a partir de esta administración pública federal en México, que la corrupción ha sido un argumento que se ha venido utilizando no solamente de manera popular, sino también de manera populista, ¿no? Que de pronto pudiera no ser lo mismo. Por lo tanto, uno de los conceptos y argumentos que ha venido preocupando mucho, porque el argumento populista de la prevención de la corrupción se ha venido traslapando hasta cierto punto hacia el ejercicio de las funciones de los jueces y juezas en México. Y me refiero particularmente a una reforma judicial que tanto a nivel constitucional y próximamente a nivel reglamentario o a nivel de leyes, se impulsó por tanto el presidente de la República y contradictoriamente y hasta irónicamente por el propio presidente de la Suprema Corte, en donde lo que se busca en realidad, o eso es un poco el proyecto o la exposición de motivos, lo que se buscaba era precisamente combatir la corrupción y combatir el nepotismo. Pero en el intento se hizo una reforma y se llenaron un poco pues la Constitución y próximamente, como decía, las leyes, de disposiciones normativas que hasta cierto punto, aun cuando tuvieron la intención de generar un marco anticorrupción o un marco preventivo de la corrupción, en su lugar ha generado un marco que ha dotado al Consejo de la Judicatura Federal, y en este caso es el órgano administrativo de los jueces y juezas a nivel federal. México es una república que funciona a través como tal de un ámbito federal, también de un ámbito estatal y de un ámbito municipal. En este caso me refiero en específico al ámbito federal. El administrador de los jueces en México es el Consejo de la Judicatura Federal. Y su presidente es, al mismo tiempo,
presidente del Consejo y presidente de la Suprema Corte, con la contradicción que eso pudiera conllevar. A partir de esto, entonces, se dotaron al Poder Judicial, en particular, de ciertas facultades que en buena medida controlan o caminan hacia el control de los jueces y juezas que en buena medida no cumplan con las expectativas de la administración. Hay una alianza entendida entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en este caso, y eso es naturalmente, hablando sobre independencia judicial, algo peligroso. Y uno de los ejemplos más importantes de esto es precisamente una última ley que fue aprobada, la reforma a ciertos artículos de una ley en materia eléctrica en México, una ley que ha aportado o ha diseñado un marco normativo para preferir el monopolio del Estado. Y el monopolio del Estado a partir de energías contaminantes, de energías con base en carbón y no en energías renovables. Recientemente, dos jueces de México, dos jueces federales, se pronunciaron después de haber sido publicado esta ley, después de haber sido promovidos juicios de amparo por empresas que participan en el mercado, se pronunciaron al respecto y concedieron una medida cautelar. Y esta medida cautelar tuvo pues efectos muy específicos que en realidad a lo que conlleva es que las disposiciones de esta reforma legal no sean aplicadas hasta en tanto el juicio de amparo o los juicios de amparo sean resueltos en definitiva. Eso ha llevado, ¿no? Y hablando de nuevo de corrupción política, de falta de independencia judicial, a pronunciamientos que el presidente de la República ha hecho en estas famosas mañaneras, conferencias de prensa que hace todas las mañanas, por eso las mañaneras, que hace el presidente, y en él se ha pronunciado sobre pues la incongruencia supuesta de estas resoluciones de los jueces, ha manifestado la corrupción probable, la falta de probidad de estos jueces, la alianza de estos jueces, supuesta alianza con grupos empresariales para dictar este tipo de medidas cautelares y anular provisionalmente los efectos de una reforma eléctrica naturalmente impulsada por el presidente de la República. Esto es grave no solamente por lo que significa para el Estado de Derecho, sino en el tema que hoy nos atañe, es grave por la falta de independencia judicial, por la injerencia que se está promoviendo y sobre todo por este punto que he analizado desde hace unos minutos, este punto tercero, que es el argumento de la corrupción como una limitante de la independencia judicial, como este criterio o argumento populista ha trasladado hacia una esfera en donde se pretende limitar la independencia de los jueces y juezas en el ejercicio de su actividad jurisdiccional. El último de los puntos es uno también muy importante sobre el cual me parece relevante discutir y sobre todo levantar un poco el tema a la discusión, y esto es el interés legítimo de las organizaciones de la sociedad civil. Por regla general y sin ser demasiado técnicos, quienes pueden ir a un juicio de amparo es quienes en primera instancia son afectados directamente por resoluciones, ¿no? O por actos de autoridad. Las personas que son privadas de la libertad indebidamente o ilegalmente pueden presentar un medio de defensa. Las personas que en buena medida son privadas de cierto bien, de cierto derecho específico, ante su afectación pueden ir ante un juicio, ante un juez, a reclamar una afectación directa. Pero el paso de los años, y desde hace mucho tiempo, el concepto del interés legítimo ha permitido que sin que necesariamente haya una afectación subjetiva, ¿no?, o directa,
Las personas, cierto número de personas, y sobre todo atendiendo a su especial situación frente al ordenamiento jurídico, puedan presentar juicios o remedios constitucionales, medios de defensa legales. Y unas de estas personas son las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil, pues como tal, están constituidas con un objeto específico, ¿no? Muchas de las organizaciones que nos dedicamos a esto tenemos un objeto de apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos? Cualquiera que pueda ser considerado en un tratado internacional, en una convención internacional, en la Constitución Nacional, cualquier derecho que pueda estar reconocido o otorgado en alguno de estos ordenamientos pueden ser objeto de la defensa de los derechos. ¿Y a quiénes defienden las personas, estas asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil? Pues defienden a un colectivo ciudadano, ¿no? A un grupo de ciudadanos que sin necesariamente ser identificados, pero sí identificables, se puedan defender frente a un juez o frente a una jueza, se puede hacer valer la violación de derechos colectivos que, por ejemplo, como la falta de independencia judicial, puedan afectar a una colectividad, que puedan afectar al derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción. Bueno, las organizaciones de la sociedad civil, que para lo único que existen, como lo decía, es para apoyar y defender la Constitución y apoyar y defender los derechos humanos, han estado limitadas no solamente en México, sino en toda Latinoamérica y el Caribe y en otros países del mundo, en su intención de aparecer frente a un juicio formalmente para representar a una colectividad de ciudadanos. Hago una especial, digamos, que menciona este tema del interés legítimo, porque a partir de este interés legítimo y el ejercicio de los derechos que se derivan de las organizaciones civiles, es que las organizaciones de la sociedad civil podemos empezar este tipo de debates en sedes nacionales y hasta cierto punto en sede internacional. Porque es el interés legítimo de las organizaciones de la sociedad civil lo que efectivamente nos va a permitir iniciar discusiones jurídicas frente a un juzgado, frente a un tribunal, para que haya un pronunciamiento específico, sobre todo cuando se trata de la violación colectiva o la violación de derechos colectivos en México o Latinoamérica y el Caribe. La intención de los estados al hablar o al hacer referencia al interés legítimo es hacia un ámbito, hacia un espectro limitativo, hacia un espectro en el que las personas, particularmente organizaciones de la sociedad civil, se vean limitadas, ¿no? Y sobre los cuales exista una barrera para promover juicios formalmente con su carácter de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Por lo tanto, puntualizando, importante analizar el tema de independencia judicial siempre a partir de este otro principio del derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción. Segundo, analizar particularmente para nuestros intereses como DLM las designaciones de jueces y juezas, particularmente de aquellos que hagan referencia a ministros y ministras. No dejar de lado el argumento populista de la corrupción para limitar la independencia judicial, puede ser muy perjudicial. Y finalmente lo que decía en el cuarto punto, analizar y sobre todo poner el dedo en la llaga sobre las limitaciones que las organizaciones de la sociedad civil estamos teniendo por cuanto al interés legítimo. Sería todo por mi parte y muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por su intervención, haciendo igual un breve resumen de lo que nos acaba de comentar. Carlos nos habló sobre cómo opera la corrupción y en este caso la importancia de la independencia y la administración de justicia. Para eso también
hablamos ciertos conceptos fundamentales, como por ejemplo la independencia externa, la independencia institucional, la independencia interna, la independencia individual. Factores fundamentales para prevenir la forma en que opera la corrupción en el sector justicia. Algo muy importante es que nos habló de la corrupción política, que me permito citar, que hace referencia a la designación de ciertas personas que, aunque cumplen con los requisitos formales para ejercer un cargo, no cumplen con requisitos subjetivos que impedirían que ciertas personas puedan desempeñarlo. En este caso, se relacionaría muchísimo con un ejemplo que nos resaltó en este caso de DLM, de las acciones que interpusieron en contra de la designación de una ministra de la Corte Suprema de Justicia. Algo realmente importante es cómo nos comenta que la corrupción ha sido un argumento que se ha venido utilizando de manera populista y que se ha trasladado al ejercicio de funciones de juezas y jueces en México, y para lo cual en muchos casos se ha dotado de poderes particulares a ciertas instituciones con miras y que de hecho permiten que se controle a jueces y juezas y que por ende no cumplan con las expectativas propias de la administración. Y para finalizar, nos habló sobre la importancia de la sociedad civil, que en el caso mexicano, a través de esta figura del interés legítimo, pueden operar en casos relacionados con la transparencia y con el combate a la corrupción. Nuevamente volvemos al hecho de resaltar la importancia que tiene la sociedad civil en el combate a este fenómeno. Bueno, y en este momento vamos a dar paso a nuestra última panelista. Me permito presentarla. Viene desde Argentina y es Sandra Elena, que actualmente se desempeña como coordinadora del programa de justicia abierta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Ella nos va a hablar sobre la justicia abierta entendida como un mecanismo que puede garantizar la transparencia de la administración de justicia y obviamente mitigar los riesgos de corrupción en el sector justicia y simplemente combatirla. Bienvenida, Sandra, y tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias al observatorio. Muy buenas tardes para todos y todas. Les agradezco la invitación y es un gusto compartir estas horas con ustedes conversando sobre este tema que nos preocupa tanto y sobre el cual he trabajado durante tantos años. En primer lugar, les quiero comentar que no voy a hacer un análisis profundo sobre cómo es hoy en día la corrupción judicial. Creo que las personas que me precedieron en el uso de la palabra ahondaron en esos aspectos, simplemente voy a hacer algunas menciones, y lo que sí voy a poner más énfasis es en lo que desde mi humilde opinión y posición y junto con algunas otras personas pensamos que es una posible solución para, de forma gradual, ir saliendo de estos estadios de corrupción de los poderes judiciales, que es justamente una justicia más abierta. Así que simplemente quiero hacer unas reflexiones en ese sentido. Por empezar, quiero contarles que hace unos cuantos años, ya 8 años, me encomendaron a hacer un trabajo sobre independencia judicial e imparcialidad judicial en Ecuador, para una tarea que tuve que hacer para una firma de abogados en Estados Unidos, y en ese momento, bueno, la verdad es que me puse a hacer un análisis de todos los indicadores disponibles que había sobre estos temas, y lamentablemente Ecuador era uno de los países que rankeaba más bajo en cuestiones de independencia judicial, era uno de los que tenía los índices de corrupción judicial más altos, y por lo tanto en aquel momento me acuerdo que mi opinión fue concluir en que la falta de imparcialidad judicial y la corrupción eran muy altas en Ecuador, y que esto se había también demostrado por una debilidad institucional que había en las Cortes Supremas, el cambio constante de Cortes Supremas, una manipulación del Poder Ejecutivo hacia el judicial, y todo esto se daba dentro de un ambiente de mucha corrupción y de poca independencia judicial. Esto pasó hace mucho tiempo ya, así que solo quería mencionarlo para contarles que trabajé específicamente sobre el sistema de justicia de Ecuador, pero que también hay que ponerlo en contexto, y como comentaban los colegas de Perú, de Colombia, de México y de Argentina, es una realidad que en mayor o menor medida nos toca a todos los que vivimos en esta región latinoamericana. Voy a compartirles un momento la pantalla para mostrarles algunos datos, porque
la corrupción no es solamente un problema de corrupción y se agota ahí, sino que lleva a otros problemas, perdón, a ver si podemos poner pantalla completa, ahí, a otros problemas que impactan directamente en el servicio que la justicia brinda a las personas. Una justicia corrupta es una justicia que brinda menos acceso a justicia. Y hoy en día, según un estudio del Grupo de Trabajo de Justicia que publicó hace 1 año y medio, 1.500 millones de personas en todo el mundo tienen problemas de justicia que los poderes judiciales no pueden resolver. 253 millones de estas personas viven en una situación extrema de injusticia. Y digamos que la corrupción no es la única causa de que esto suceda, pero es una de las causas que llevan a esta falta de acceso a justicia y de que haya tantas personas que no pueden acceder a un servicio de justicia que dé respuesta a sus necesidades. Vemos aquí algunos datos sobre la confianza del Poder Judicial. Por supuesto, un Poder Judicial que es corrupto y un Poder Judicial que no da respuesta a las necesidades de las personas es un Poder Judicial en el que uno no confía. Solamente 1 de cada 4 personas en América Latina tiene confianza en su Poder Judicial. Miren, ahí está Ecuador, ahí están, bueno, México, todos los países de los que estuvimos conversando, y vemos que más o menos los números son parejos, solamente 1 persona cree que el Poder Judicial va a poder solucionarle sus problemas. ¿Y esto qué implica? Un Poder Judicial debilitado, con baja credibilidad y baja confianza y legitimidad en este sistema democrático, y por lo tanto más fácil de manipular y más pasible de interferencia y de falta de independencia judicial. Ahora bien, ¿qué pasó en todo este 2020 con esta crisis de la pandemia y el COVID? Bueno, no han hecho más que incrementarse todos estos problemas. Los poderes judiciales en muchos de nuestros países fueron declarados actividad no esencial. Por otro lado, los poderes ejecutivos, la policía, las fuerzas estatales cada vez cobraron mayor preeminencia y perdieron la posibilidad de ser controlados muchas veces por los poderes judiciales, violando muchas veces los derechos humanos. Hubo un cambio en la matriz de los delitos y un incremento en las denuncias de violencia de género. Esto a grandes rasgos. Ahora, ¿qué pasó en particular con la corrupción? Estamos viendo, todavía tal vez es un poco prematuro, pero podemos decir que toda esta situación de falta de control de poderes ejecutivos más fuertes que tomaron decisiones en situaciones de emergencia, muchas veces apartándose de los canales legales, tradicionales e institucionales para hacerlo, sí pueden haber agravado estas situaciones de corrupción. Entonces, menor transparencia ¿qué resulta de esto? Una menor transparencia en el acceso a justicia, medidas que fueron tomadas fuera de los controles institucionales ciudadanos y judiciales, una falta de información sobre datos básicos. Por ejemplo, estábamos viendo una publicación muy reciente de la Alianza para el Gobierno Abierto que dice que hay muy poca información sobre cómo se compraron las vacunas, cuántas fueron, cuánto se pagó por las vacunas, y bueno, ¿y qué es lo que tiene el Poder Judicial para decir sobre esto? Compras públicas de emergencia realizadas en la opacidad, ¿sí? Ahora bien, esto es parte del diagnóstico que dije que no iba a ahondar, pero bueno, lo mencioné brevemente como una introducción, pero ¿cómo podemos superar? Porque esto ya sabemos, los que venimos trabajando en estos temas, hace 20 años que venimos repitiendo lo mismo, el mismo diagnóstico, agravado por la pandemia, pero en definitiva el mismo diagnóstico. Y yo voy a usar una frase que no es mía, pero que es la que usamos siempre las personas que trabajamos en temas de transparencia y de anticorrupción, y decimos que no hay mejor desinfectante en contra de la corrupción que la luz del sol. ¿Y esto qué quiere decir? Que para evitar la corrupción, para que cada vez haya menos corrupción, hay que tener cada vez más transparencia y ir hacia instituciones que sean cada vez más abiertas. Entonces acá introduzco el concepto de Estado abierto para terminar definiendo un poco qué es la justicia abierta, ¿no? El Estado abierto
sabemos que viene del concepto de gobierno abierto, que es un concepto que no es tan novedoso en la región. Sabemos que todos nuestros países, creo que de todos los que estuvimos hablando hasta ahora, somos miembros de la Alianza por el Gobierno Abierto, en el caso de Argentina desde el 2012, y es la idea de que el gobierno tiene que estar focalizado en los principios de transparencia, de acceso a la información, de participación ciudadana, de incrementar la confianza en las instituciones, de una gobernanza que sea a partir de la co-creación entre los sectores públicos y los sectores de la sociedad civil, en donde haya más datos. Entonces, estos conceptos que están aquí en esta presentación que ustedes ven son los que conforman este Estado abierto. Hace un poco menos de años, hará 4 o 5 años, empezamos a trabajar con algún grupo de personas bastante impulsado por Latinoamérica, pero también en otros países de otras regiones, en el concepto de justicia abierta. ¿Y qué es una justicia abierta? Es justamente una justicia en la que hay un mejor diálogo entre los funcionarios judiciales y la sociedad civil, en donde las políticas públicas de justicia están basadas en evidencia, en datos, en información transparente y clara. Como decían antes, una de las expositoras que me precedió en la palabra, cuando tenemos una decisión que es absurda, es casi roza lo increíble, algo extraño ahí atrás. Entonces, si las decisiones de política pública o las sentencias mismas están basadas en evidencia, es algo mucho más transparente y que se puede discutir si uno puede estar de acuerdo o no, pero al menos hay alguna razonabilidad detrás. Y todo esto va a redundar, en definitiva, en una mayor legitimidad para el sistema de justicia, y por lo tanto en una menor percepción de corrupción o de falta de independencia para los poderes judiciales. Pero veamos un poco con más detalle qué quiere decir entonces una justicia abierta. Como les decía, los 3 principios fundamentales de la justicia abierta son los mismos principios que los del gobierno abierto, que es una mayor transparencia, que incluye acceso a la información, la apertura de datos, una mayor rendición de cuentas, abrir la participación de las instituciones de justicia hacia las personas, hacia las organizaciones de la sociedad civil, una mayor colaboración interinstitucional, es decir, un poder judicial que colabora en la búsqueda y en la solución de los conflictos con las policías, con las fuerzas de seguridad, con los ministerios públicos, con los ministerios de justicia, y todo esto lleva a que haya entonces una justicia que sea más transparente y que dé una respuesta a las necesidades de las personas. Todo esto, por supuesto, requiere un cambio de paradigma, un cambio institucional y cultural del sector justicia muy importante. Si en nuestros países tenemos una concepción de la justicia que podríamos, por ponerle un nombre, llamarla institucionalista, que está basada en la institución, en el Poder Judicial y sus necesidades, tenemos que pasar a un nuevo paradigma que sea un paradigma de justicia abierta, que considere que lo central en lo que debe focalizarse el sector justicia es en las personas y en sus necesidades jurídicas insatisfechas. Si nosotros entonces pasamos de considerar las necesidades de la institución a considerar las necesidades de las personas, vamos a ver que vamos a estar coadyuvando a que haya una justicia más transparente, más abierta y, en definitiva, menos corrupta o menos proclive a la corrupción y a la falta de independencia. Este es un gráfico que tomé prestado del Poder Judicial de Costa Rica, que siempre lo uso, porque me gusta mucho, porque tiene todos los elementos de lo que sería una justicia abierta. En particular, y como estamos hablando de cuestiones relacionadas con la anticorrupción, me quiero detener en 2 aspectos de este gráfico, que son el acceso a la información pública, los datos abiertos y la rendición de cuentas. Voy a pasar
a la próxima Filmina. Y acá, entonces, tal vez algunos de ustedes que no escucharon hablar del concepto de justicia abierta pueden pensar que esto es algo abstracto, que es algo discursivo, que hablar de un nuevo paradigma, bueno, suena muy lindo, pero no tiene una aplicación práctica, y yo les digo que es todo lo contrario, que una justicia abierta puede implementarse de forma práctica, y hay ejemplos concretos en muchos países, entre ellos en Colombia, en Argentina, en Costa Rica, en Chile, en México, por ejemplo, los tribunales electorales de México, ejemplos muy concretos de cómo una justicia abierta puede ser una justicia más transparente y una justicia más cercana a las personas y que dé mayor respuesta. Así que lo que a continuación les muestro aquí es ejemplos bien concretos de cómo se puede abrir la justicia y cómo estos casos de apertura de la justicia pueden llevar a unas posibles soluciones para disminuir casos de corrupción en la justicia. Y lo único que voy a tener tiempo de desarrollar en esta exposición es acerca del primero de estos ejes, que es el de transparencia y acceso a la información, y vamos a ver cómo cuando tenemos datos sobre sentencias, sobre normativa, sobre la ejecución presupuestaria, sobre quiénes son los jueces y juezas y quiénes son los candidatos a jueces y juezas con su currículum vitae, con toda la información de su trayectoria, política en el sector privado, cuáles son los salarios que perciben, cuáles son sus bienes, las declaraciones juradas de bienes e ingresos de los jueces, cuando hay indicadores de gestión, cuando las sentencias son públicas, cuando las solicitudes de acceso a la información que se presentan en los organismos de justicia luego se hacen públicas y están publicadas en formatos de datos abiertos, el presupuesto con su ejecución, las compras de los poderes judiciales, cuando todo esto se publica y se hace público en un portal de datos abiertos, bueno, cada vez vamos achicando más los márgenes para que los poderes judiciales sean corruptos. Si a esto le sumamos una plataforma de participación ciudadana sistemática, integrada, co-creada, en la cual las organizaciones de sociedad civil, la academia, los periodistas que trabajan con datos y que trabajan sobre el Poder Judicial, las personas, cualquiera de nosotros, puede interactuar y trabajar buscando consensos en las tomas de decisión de política pública de justicia, vamos a ver que otra vez volvemos a achicar esas esferas de posibilidad de corrupción. A ver, la corrupción yo no creo que se pueda eliminar en un 100% en ninguna institución. Lo que hay que hacer es tratar de trabajar en un sistema que reduzca las chances de que los casos de corrupción aparezcan y que una vez que aparezcan se los penalice correctamente. Entonces, una justicia abierta nuevamente creemos que es una posibilidad de mejora, una posibilidad para achicar estos espacios de aparición de casos de corrupción bien importante, ¿no? Si publicamos datos, si mostramos qué hace el Poder Judicial, si mostramos cuáles son las sentencias, si mostramos qué jueces deciden en qué casos y cómo lo hacen, ahí estamos achicando las posibilidades de que haya corrupción. Si tenemos declaraciones juradas patrimoniales de los jueces, también sabemos si hubo incrementos indebidos en los patrimonios de los jueces. Por supuesto que los jueces pueden mentir en sus declaraciones juradas, pero por lo menos tenemos documentos que avalan y que sirven de fundamento para luego ver qué pasó en algún caso particular que pueda surgir. Así que una justicia abierta va a ser también un elemento central en la lucha contra la corrupción. Y por último, quería contarles que en Argentina estamos trabajando muy fuertemente en la implementación de una justicia abierta. Esto que les muestro aquí es la página de inicio del portal de datos abiertos de la justicia argentina.
que es datos.jus.gov.ar, y aquí nosotros lo que trabajamos fue con Argentina, bueno, como México es un país federal, así que nosotros tenemos el Estado Nacional y el Poder Judicial de la Nación, y además el de cada una de las provincias. Y tenemos ministerios públicos fiscales que también son autónomos. Por lo tanto, el Ministerio de Justicia de la Nación, junto con 52 instituciones de justicia de todo el país, creó un sistema de datos nuevo, hace ya 5 años, que alimenta este portal de datos, que los invito a que lo recorran. Y aquí ven, por ejemplo, si ustedes van a esa etiqueta que dice transparencia y anticorrupción, cualquier persona desde cualquier lugar del mundo puede saber cuál es la declaración de ingresos y de bienes de cualquier funcionario público. Ahí está. No tienen más que hacer un clic ahí y buscar. Y así vamos cada vez alimentando con mayores datos y con mayor cantidad, volúmenes de bases de datos, para que cada vez nuestro sistema de justicia sea más transparente y pueda haber un mayor control ciudadano y de cualquier persona que lo quiera hacer hacia la justicia. Así que los invito a que recorran el portal. Quedo a su disposición para que podamos conversar si alguno está interesado, si alguno lo motiva. Estuve trabajando también con algunas organizaciones de Ecuador, con otras muchas organizaciones de Centroamérica que quieren empezar a implementar justicia abierta, así que si les parece que esto es una solución o una forma de mitigar la corrupción en los poderes judiciales, los invito a que se sumen a este diálogo de personas, a esta comunidad de práctica de justicia abierta que tenemos en la región. Tenemos también una red internacional de justicia abierta que se llama RIJA, en la que también trabajamos temas de datos abiertos, temas de transparencia en el Poder Judicial, así que también los invito a los que quieran sumarse a que me contacten. Estaba mi correo por ahí adelante, para que cada vez seamos más las personas que trabajamos por una justicia más abierta, que nos lleve a cada vez menos corrupción judicial. Creo que llegué a mis 20 minutos, así que aquí lo dejo y les agradezco mucho. Listo, muchísimas gracias, Sandra. Magnífica intervención. Igual en este preciso momento me permito hacer un pequeño resumen, ¿no es cierto? Primero nos comentó que ha trabajado específicamente en Ecuador para temas de justicia abierta. Incluso nos comentó cómo le impactó que la falta de imparcialidad, las cifras sobre la falta de imparcialidad son sumamente altas en Ecuador, pero en general nos recuerda que esta es una realidad de América Latina y que estimamos que va de la mano de la falta de confianza hacia el Poder Judicial, que de igual forma en América Latina nos presenta cifras sumamente altas. Algo que vale la pena destacar es que en 2020 la pandemia del COVID sí ha significado una serie de aumentos de problemas, y en este caso, de todos los que nos mencionó, creo que algo que me gustaría puntualizar es este tema de, por ejemplo, de que los poderes judiciales o la administración de justicia pasó a un segundo plano, en el sentido de que los gobiernos o las autoridades centrales destinaron incluso mayores fondos para otras entidades con miras a mitigar los efectos de la crisis, y lo cual a la larga puede derivar en incluso violaciones a los derechos humanos, posibles vulneraciones al debido proceso, y volvemos al mismo círculo y llegamos a la conclusión de que todos estos problemas, que los problemas de administración de justicia pueden derivar en violaciones a los derechos humanos. En cuanto a la corrupción, nos comentó que en este mismo periodo también una menor transparencia en el acceso a la justicia. También muchas medidas tomadas han sido fuera de controles institucionales, o no se ha tomado en cuenta a los ciudadanos. También hay falta de información sobre los datos básicos e incluso sobre las compras de emergencia. Y a propósito de esto, nos introdujo al tema de la justicia abierta, que básicamente implica la introducción de todos los principios del gobierno o Estado abierto, que básicamente, y como nos resumió, puede ser mejorar, bueno, sus objetivos, sus resultados, mejor dicho, que es la mejora del diálogo entre los funcionarios judiciales y la sociedad civil, políticas públicas basadas en evidencia y también más legitimidad en el sistema de justicia. También, y para terminar, nos comentó que en Argentina están implementando un portal de datos abiertos muy completo, donde básicamente se recogen todos estos valores, todos estos principios, que a la larga lo único que buscan es una administración de justicia que nos sirva a todos y que sea mucho más transparente.
Muchísimas gracias a todos los panelistas. En este momento tenemos algunas pequeñas preguntas que nos han llegado de parte de las personas que nos siguen en redes sociales. Me permito hacerlas a los panelistas también. Bueno, la primera pregunta viene para Sandra en este momento. Y es, ¿cómo podemos garantizar que los particulares no intenten influir en la administración de justicia con políticas de justicia abierta? Es decir, en su parecer, ¿cree que la justicia abierta no aumenta el riesgo de corrupción por esta mayor interacción entre los ciudadanos y los funcionarios? Creo todo lo contrario, creo que la participación de la sociedad civil, de las personas, de la academia, a través de sistemas participativos que sean sistemáticos, reglados, públicos, lo que hace es controlar y ayudar. Nosotros en Argentina implementamos durante 4 años un sistema participativo que era virtual y presencial, y eso que fue antes de la pandemia, pero lo hicimos de esa manera para poder llegar a más gente, en los cuales debatíamos todas las iniciativas de política pública de justicia que proponía el Ministerio de Justicia, y tuvimos más de 60.000 personas que participaron a lo largo de 4 años, y fueron a través de propuestas en un marco regulado, no una intervención libre, o sí libre, pero dentro de un proceso. Es decir, había reuniones presenciales en las que cualquiera se podía anotar y podía participar, y hemos tenido bajísima cantidad de personas, pero muy, muy, muy baja, que fueron disruptivas o irrespetuosas, o que trataron de influir o que insultaron. La verdad es que la mayor parte de la gente, cuando utiliza esos ámbitos que desde el sector público se les da, van a construir y van a aportar, por supuesto, desde su visión y desde sus intereses. Nosotros discutimos, por ejemplo, una nueva ley de víctimas, y los que venían eran personas que habían sido víctimas de delitos o familiares de víctimas, y lo venían a hacer desde su particular interés, pero aportaban su interés, fundamentaban y construíamos, y así salió una ley, un proyecto de ley que luego presentamos al Congreso, que fue mucho más completo, con una visión más abarcativa. Lo mismo pasó con, por ejemplo, leyes de penal juvenil, en donde había organizaciones que estaban a favor de criminalizar a los menores, otras que estaban en contra, y se conversaban todos los argumentos. Finalmente la decisión final es de la autoridad pública, pero la participación siempre enriquece el debate, aporta ideas nuevas, y en nuestro caso fue todo ganancia, ¿no? No podría decir que hubo ninguna interferencia indebida, y en el caso de que la hubiera habido, se neutralizaba porque había procesos claros. Muchísimas gracias. En este momento tenemos igual 2 preguntas que creo que sí, de hecho, van dirigidas para Carolina y para Cruz, que en este caso quieren comprender un poco cómo sería desde la experiencia colombiana y peruana respectivamente la relación, este tema de los entes sancionadores en relación con los funcionarios. Me permito leerlas. La primera, ¿cómo abarcar posibles decisiones judiciales corruptas mediante sanciones sin recaer en intromisión, sin que éstas se impliquen violaciones a la independencia judicial? En otras palabras, ¿cómo garantizar que el ente sancionador sea independiente? Bueno, creo que Carolina le doy la palabra para empezar. Ok. Pues este es un tema bien complejo, porque para empezar, las decisiones judiciales, para eso están los recursos al interior de la jurisdicción, que como apelación y demás, que los superiores funcionales son los que deciden si la decisión de instancia estuvo, digamos, sujeta al derecho o no. Y de alguna manera, las sanciones disciplinarias digamos, por posibles o no fallas en las decisiones judiciales tienen que cumplir estándares de debido proceso, eso es lo primero, y eso implica que en procesos sancionatorios contra jueces y juezas hay que cumplir los estándares generales de independencia e imparcialidad del órgano que sanciona, pero también, digamos, otras garantías mínimas de debido proceso, legalidad estricta,
digamos, recursos, entre otras. Y hay un tema importante, y es que la imparcialidad judicial también, la garantía de imparcialidad judicial también va un poco al núcleo de que un juez o jueza puede disentir del superior. Entonces, digamos, cualquier decisión sancionatoria que esté encaminada a socavar la imparcialidad judicial, pues no cumple estándares de debido proceso. En una reflexión más general, todos los órganos encargados de las sanciones disciplinarias contra jueces y juezas deben necesariamente cumplir garantías centrales de independencia e imparcialidad, y en eso, digamos, hay diferentes mecanismos y experiencias diversas, y hay que ponerle el ojo porque usualmente también se han utilizado esos órganos sancionatorios para hostigar y perseguir jueces que toman decisiones que no le gustan muchas veces al poder político, pero también a veces al interior del poder judicial, particularmente a los superiores. Entonces, digamos que la respuesta más simple es que no hay respuesta simple, pero que probablemente la garantía central debería estar en los núcleos del debido proceso y ponerle mucho ojo a que ningún procedimiento se utilice para socavar la imparcialidad judicial. Listo, muchísimas gracias. Y bueno, creo que la misma pregunta sería para Cruz, que sería básicamente cómo garantizamos que el ente sancionador sea independiente y que en este caso realmente existe independencia judicial. Muchísimas gracias. Esa pregunta es bastante importante y focalizadamente creo dos puntos, ¿no? Es muy importante tener en cuenta el proceso de elección de las personas que van a estar dentro de este organismo independiente sancionador, ¿no? Eso es clave, así como es clave la elección de magistrados y de fiscales, jueces, estos entes sancionadores también, sea como sea que esté organizada su institucionalidad, es sumamente importante que la independencia se vea reflejada en el proceso de selección. Y concretamente en este proceso de selección, creo que es importante que en la región se pueda debatir sobre los altos estándares de aquellos supuestos en los que estamos legitimados para no poder elegir fundadamente a alguien para estas instituciones. En Perú, por ejemplo, han habido el debate de si, por ejemplo, puede, digámoslo así, un abogado postular a algún cargo de un ente sancionador, administrador del sistema de justicia. Dicho sea de paso, aquí en Perú ha habido, a raíz de la reforma del año 2018, se han creado dos autoridades nacionales para el Poder Judicial y para el Ministerio Público, que va a estar dirigida y representada por un jefe o jefa. Y este cargo de jefe o jefa lo va a tener una persona que va a postular para el cargo y no necesariamente tiene que ser juez, jueza o fiscal. Entonces, ¿cuáles son los criterios para hacer que estos actores no solamente tengan un proceso de elección transparente, público, sino que su trayectoria los avale? Y una de las preguntas ha sido, ¿podemos evitar para el acceso a estos cargos de personas que, por ejemplo, han fungido de abogados, de personas que han estado siendo muy investigadas por el sistema de justicia, por ejemplo? Acá surge mucho esa pregunta, ¿no? Y claro, surge el debate de que ejercer la defensa no debe ser un criterio para eliminar las postulaciones a cargos, pero también está el otro debate de qué pasa con las famosas puertas giratorias, cómo nos aseguramos que estos intereses no sean para cooptar instituciones, sino para, en efecto, intereses que se ciñen al interés público. Entonces, los antecedentes de las personas que van a postular son súper importantes y creo que elevar el contenido o debatir cuáles son los contenidos de estos criterios de trayectoria para poder postular es un debate que todavía está pendiente y es muy necesario. Y como segundo punto, yo señalaría tener mucho en cuenta el escenario político en el cual se está suscitando un proceso disciplinario o el ejercicio de esta función sancionadora.
Es muy diferente hablar de un proceso a un magistrado que ha decidido, por ejemplo, de una forma motivada, razonada, y cerrándole el paso a la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos, por ejemplo, donde el investigado sea algún actor del poder actual. Ese escenario no puede pasar desapercibido y tiene que evaluarse para ver si es que la actuación está llevando a una manipulación de un ejercicio, de un buen desempeño de la administración de justicia. Pero al igual puede ser también el otro escenario, ¿cierto? Donde se acuda, por ejemplo, a las argumentaciones absolutamente legalistas, olvidando los principios, olvidando los bienes jurídicos constitucionales y sobre todo obviando este escenario que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos obliga a tener en cuenta cuando de fortalecer instituciones y lucha contra la corrupción se trata. Y nuevamente es hablar de este concepto de una forma más amplia, más allá de lo que dice muy detalladamente la norma administrativa disciplinaria, por ejemplo. Muchísimas gracias. En este momento, por cuestiones de tiempo, me permito hacer una pregunta más a todos los panelistas, que me parece que es fundamental y que se suma a todas las posiciones que hemos mantenido durante este conversatorio. La pregunta dice así: ¿qué hacer donde ya existe el fenómeno de la corrupción, incluso de manera institucionalizada? Y en su parecer, ¿cuáles son las causas más comunes en la región que ocasionan esta institucionalización de la corrupción? Empecemos por Sandra, por favor. Bueno, me llevaría, no sé, una hora contestar todo eso, pero simplemente puedo, no sé, sobre las causas creo que hablamos mucho y creo más bien que es interesante focalizarnos en las soluciones. Creo que hay que pensar en reformas institucionales que sean sistémicas y que sean favorables para impedir esta corrupción. Y creo que hay medidas concretas como señalaba. Si nosotros hacemos pública las declaraciones de bienes de los jueces, es más difícil que haya jueces que puedan cobrar dinero por hacer una sentencia. Es más difícil porque lo tienen que esconder mejor y en un futuro cuestionamiento o caso judicial tienen que mentir y esconder las cosas, ¿no? Es más difícil. Si hay una carrera judicial y una selección de magistrados que es pública, con audiencias públicas y con presencia de sociedad civil, también es más difícil que los poderes de turno puedan poner candidatos que no son idóneos para la judicatura. Entonces, yo creo que tomando pequeñas decisiones, pero que son muy importantes, se va impidiendo, o se va, no impidiendo, sino se va haciendo más difícil que estos casos de corrupción existan. Si hacemos audiencias públicas, involucramos a la sociedad civil, ponemos observatorios, logramos imponer un sistema de rendición de cuentas, pero que no sea una pura formalidad como en muchos poderes judiciales ocurre, sino que sea una rendición de cuentas, yo la llamo multidireccional, en donde estén todos los actores del ecosistema de justicia cuestionando ese informe de rendición de cuentas con datos que son públicos y que cualquiera puede acceder. Y bueno, es más difícil que puedan decir que el presupuesto se ejecutó tanto si a la luz de los balances se ve que es otra cosa. Entonces, la transparencia, la participación, la rendición de cuentas, que no es una formalidad como muchas veces lo es, todo esto hace que podamos ir progresivamente, gradualmente hacia una menor corrupción. La corrupción no se va a acabar de un día para el otro y tampoco se va a erradicar en un 100%, pero sí hay medidas concretas para tratar de que cada vez sea más difícil y cada vez sea más fácil descubrir a los corruptos y que paguen las consecuencias de su corrupción. Muchísimas gracias. Carolina, también la misma pregunta. ¿Qué podemos hacer en estos contextos donde la corrupción está institucionalizada? Bueno, creo que por un lado también hay que investigar y sancionar la corrupción judicial. El efecto disuasivo es importante y
mientras haya un margen de impunidad sobre la corrupción judicial, pues hay como un incentivo para seguir haciéndolo. Entonces, creo que investigar y sancionar es clave. Aquí el problema grande también es pues, que la investigación y la sanción está adentro del Poder Judicial. Entonces, hay que como que colocar la lupa sobre los puntos centrales de la corrupción judicial que es clave. Y ahí yo creo que, digamos, están los temas de alto impacto a nivel jurisdiccional que afectan intereses políticos en un país o económicos. Está también los temas de procedimientos de nombramiento y selección, particularmente de jueces o magistrados, ministros de altas autoridades judiciales y fiscales, por supuesto, pero también de otros jueces. Y seguramente, obviamente, también está todo el tema de la opacidad, ya lo ha mencionado Sandra bastante, la opacidad sobre los datos. En un mundo donde los datos no se sabe muy bien cuántos casos resolvieron, cuántos casos entraron, qué ejecutaron, qué no ejecutaron y en qué, pues ahí, digamos, se puede navegar fácilmente sin dar muchas explicaciones. Entonces, le sumaría la necesidad de investigar y sancionar y eso de efectos disuasivos. Lo segundo, yo retomo la idea de Sandra y es, a veces es también más fácil o más diciente hacer una lista de medidas concretas. Sandra ha mencionado varias, con las que yo coincido plenamente, y uno puede colocar otras más. Hace unos años, 2 organizaciones colombianas le pidieron a las altas cortes colombianas una lista de 15 medidas. Publiquen las hojas de vida, publiquen las hojas de vida de los titulares y también de toda la gente que trabaja en los despachos, publiquen las declaraciones de bienes, declaren quiénes de sus familiares ocupan cargos de libre nombramiento y remoción en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo. O sea, una serie de medidas específicas, y sobre eso pues uno también puede ir mirando y colocando la lupa. Eso desde el punto de vista como de qué hacer. Lo otro es, yo creo que más allá de las causas, me parece que un poco lo que tal vez deberíamos detallar un poco más es caracterizar la corrupción para poder saber un poco en dónde está y de qué estamos hablando. Los temas más de en qué están asociados a las funciones jurisdiccionales, en qué están asociada la corrupción a los procesos de nominación y designación, en qué está asociado a los temas de gestión presupuestaria, y ahí tratar de, cuando digo caracterizarlas, también caracterizarlas desde el punto de vista sociológico. Entonces es dónde están los intereses de quiénes, dónde hay intereses políticos, dónde hay intereses económicos, externos, donde hay intereses internos del Poder Judicial, de sus propios intereses, etcétera. Y ahí, digamos, porque ahí uno puede plantear soluciones que son unas de diseño institucional y otras de medidas concretas que permiten combatirla, y otras que nos permiten saber dónde están los puntos ciegos, los grises y los incentivos perversos de los que todo el mundo habla, pero no están en ninguna norma, o todo eso que no se dice, y ahí poder ver entonces cómo poder prevenir y cómo poder combatir la corrupción en esos escenarios. Muchas gracias. Y Cruz, también teniendo exactamente la misma pregunta. Muchas gracias. Sí, no, disculpa. Gracias, es una pregunta bastante importante. Y creo que no solamente para un tema de evaluación teórica y sociológica, sino también para, sobre todo, una intención y un programa de acción, ¿no? Yo, por supuesto, me sumo a lo que han señalado mis colegas y agrego también lo siguiente. Creo que es importante, para lograr contrarrestar o poner cotos u obstáculos a la corrupción en el sistema de justicia, tratar de no elegir o focalizar también al actor político que lo sostiene y que lo avala, ¿no? Sobre todo en sistemas de justicia donde la institucionalidad es lo que está en permanente construcción. Mucho va a depender de que los integrantes del sistema de justicia estén o no relacionados con actores políticos que a este sistema de justicia en construcción todavía, sobre todo en Latinoamérica,
le dé, digamos, este abrazo de impunidad, esta protección política, ¿no? O que les tenga un sitio apartado en el actor político luego de ser, por ejemplo, identificado y destituido del sistema. Entonces, este poder identificar el actor político que sostiene este tipo de sistema de justicia a través de sus actores y sus dinámicas es súper importante, ¿no? Y lo digo sobre todo porque, por ejemplo, en Perú se vienen elecciones, tenemos elecciones para congresistas y para nueva presidencia de la República el 11 de abril, y lamentablemente los partidos políticos que se están postulando tienen cuentas con la justicia y han estado dando impunidad a actores de la Corte Suprema y de la Fiscalía Suprema cuando estos fueron, por así decir, ampallados en el año 2018. Entonces, no elegir al actor político que lo avale es importante, pero también a esto le precede identificar justamente a ese actor político y decirlo con todas sus letras, ¿no? Y lo mismo con el actor económico, que sostiene el actor político, ¿no? Entonces, esa es una realidad súper importante a tener en cuenta sobre, creo yo, qué hacer, por dónde mirar, de una forma más estructural. Concretamente, a mí me parece bastante importante la relación, por ejemplo, de los abogados que patrocinan las causas ante el sistema de justicia. Y esto a raíz de lo siguiente, no solamente ante el Poder Judicial, sino también a materia disciplinaria, los juicios políticos. Vemos abogados de que han estado, por ejemplo, patrocinando casos de corrupción o de narcotráfico o de crimen organizado, que posteriormente son los abogados de los magistrados que han estado involucrados en esos casos, o que posteriormente son los asesores de las campañas políticas de estos nuevos pretendientes a los cargos de poder político. Entonces, relación de abogados, de causas, saber qué abogados o grupos de abogados o estudios defienden a través del derecho, usando la legalidad, es también súper importante, ¿no? Este actor privado, las listas, eso muy bien lo podría hacer el sistema de justicia. Además, otro punto importante es lo que se llama, o se suele llamar la memoria anticorrupción. Tener permanentemente en la agenda de la ciudadanía y con un lenguaje claro de fechas para rememorar o conmemorar actos importantes de lucha contra la corrupción en la justicia del país es súper importante, ya sea cuando se venció en un caso, cuando hubo una reforma importante, cuando se destapó un caso de corrupción. Es importante hacer como nuestro calendario de memoria y recordarlos para que eso entre en el imaginario, ¿no? Fechas, perfiles, casos, redes identificadas, etc. Otro punto clave que me parece súper interesante es interaccionar muchísimo más con el periodismo de investigación. Aquí en Perú, de lo que particularmente recuerdo, los dos casos que lograron identificarse y derrumbar ciertas estructuras se dio gracias al periodismo de investigación y a la respuesta que le dio la sociedad civil en leerlos, en escuchar lo que investigaron y lo que publicaron y manifestarse públicamente hasta que no haya una acción de corrección. Eso fue lo que pasó al inicio, en la caída de la dictadura de Alberto Fujimori en el año 2000 y lo que ha pasado justamente en el 2018 con los audios de la corrupción en el Poder Judicial. Solamente para terminar, dos cosas concretas, creo que es importante, particularmente yo creo que las fiscalías son un actor clave. Si no hay una investigación de un fiscal independiente, imparcial, no va a haber una buena denuncia, una buena acusación, un buen proceso, buenas pruebas. Entonces la fiscalía es la llave para el proceso de impunidad. Entonces, fiscalías es súper importante que sean visibilizadas. Y lamentablemente en la región me parece que son menos visibilizadas que el Poder Judicial, ¿no? Y finalmente creo que es importante hablar en clave ciudadana sobre por qué nos debemos interesar de la corrupción, sobre todo la judicial, ¿no? ¿En qué nos afecta? En nuestra vida, en nuestra comida, en nuestro trabajo, en nuestros recursos naturales, de si tengo o no dinero para, digamos, pagarme la justicia, por así decirlo. Entonces, es importante señalar, hablar en clave ciudadana sobre por qué es importante que evitemos la corrupción judicial, que en resumidas cuentas ahí se nos va en sí la democracia. Eso tendría que decir. Gracias por la pregunta, creo que se dirían muchas cosas, como dicen mis colegas, ¿no? Daría para muchísimo más, pero bueno, espero que haya otra oportunidad también. Sí, por supuesto, y muchísimas gracias. Y en este punto quisiera agradecer a todas las personas que nos han seguido en esta transmisión y sobre todo agradecer a los panelistas, que realmente ha sido un conversatorio sumamente técnico donde hemos analizado cuestiones fundamentales y sobre todo creo que hemos comprendido
cómo la corrupción puede afectar la administración de justicia y a la larga esto afectar nuestros derechos humanos. Creo que como conclusión, América Latina tiene aún un largo camino para alcanzar una plena transparencia, sobre todo en este importante sector. Y bueno, lo importante es que cada vez más la sociedad civil, la academia y diversos sectores se vayan interesando en el tema. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una segunda ocasión. Hasta luego.